Historia de México en 1818. Tiempo de pacificación. Capítulo 1. La insurgencia, entre procesos e indultos. El 13 de febrero, José María Cos, uno de los hombres que más sustento ideológico había dado a la insurgencia, escribió al obispo Manuel Abadiqueipo, expresándole su interés en acogerse al indulto. Un mes después, el 27 de marzo, Andrés Quintana Roo y Leona Vicario, quienes por varios meses se habían escondido e incluso habían tenido a su primera hija en medio de la persecución, aceptaron el indulto ofrecido por las autoridades y se avecindaron en Toluca. Ignacio López Rayón y Nicolás Bravo fueron hechos prisioneros y trasladados a las cárceles de corte en la Ciudad de México. El primero solicitó el perdón según la proclama del virrey de Apodaca, quien ofrecía amnistía a todos aquellos que se rindieran voluntariamente. Sin embargo, el tribunal militar lo sentenció a muerte. Aunque Nicolás Bravo fue juzgado y condenado a la misma pena que López Rayón, nunca pidió el indulto. Al final, ambos se salvaron del paredón. Capítulo 2. Polémica sobre la libertad de comercio. Durante este año, el puerto de Veracruz sufrió estragos económicos debido a que el comercio legal era poco redituable. Los miembros del consulado estaban molestos porque mientras que las transacciones mercantiles en La Habana, Campeche y San Blas habían aumentado, las de ellos se estaban estancando. De este modo, cuerpos colegiados y comerciantes de Veracruz entablaron una controversia en torno al libre comercio con naciones extranjeras. José María Quirós, secretario del Consulado de Veracruz, se convirtió en el primer defensor del libre comercio al escribir sus reflexiones sobre el comercio libre de las Américas, según las cuales se debía formar un nuevo sistema comercial en el que hubiera libertad de comercio sistematizada. Sin embargo, no todos los grupos de la élite mercantil estuvieron de acuerdo con Quirós. Juan Bautista de Izaguirre, vocal de la Junta de Gobierno del Consulado de Veracruz, se opuso a la propuesta de Quirós. Capítulo 3. Fuertes sismos afectan a Nueva España. El 31 de mayo a las 3 de la mañana, un fuerte temblor con una magnitud calculada de 7 grados Richter se sintió en varias partes del territorio de Nueva España, especialmente en Colima. Aunque en la Ciudad de México no tuvo repercusiones graves, en Guadalajara se cayeron las cúpulas de las dos torres de la catedral y algunos otros edificios resultaron dañados. La Gaceta de México reportó que en Colima ningún edificio había quedado en pie y que más de 80 personas habían parecido sepultadas por las ruinas. También en Veracruz se sintieron los estragos del temblor. El pico de Orizaba perdió la forma cónica que tenía y las iglesias de los pueblos de Coscomatepec y San Andrés Chalchicomula quedaron prácticamente destruidas. El virrey mandó a algunos arquitectos e ingenieros a revisar los lugares afectados por el sismo, de modo que pudieran identificar los edificios que aún podían repararse, así como aquellos en los que habría que optar por derribarlos completamente. Capítulo 4. Desaparición de Guadalupe Victoria. A finales del año, José Barradas, jefe del ejército encargado de pacificar Veracruz, contactó a un soldado de Guadalupe Victoria llamado Valentín Guzmán, quien se comprometió a entregarle al líder insurgente. No obstante, Victoria tuvo noticia de esta traición y consiguió huir antes de la emboscada. Aunque las autoridades militares y civiles lo buscaron por mucho tiempo, nunca lograron dar con él. Así, surgieron leyendas e historias que aseguraban que el líder insurgente estaba escondido en una cueva, viviendo entre fieras salvajes. Aunque estos relatos pueden ponerse en duda, resulta incuestionable que la insurgencia desapareció por completo de la costa de Sotavento, lo cual coadyuvó a que el tráfico comercial se restableciera con normalidad en dicha zona. Capítulo 5. Los ejércitos insurgentes. A lo largo del periodo virreinal, la corona española había tratado de evitar que la población americana se armara. Si ocurría algún problema, las autoridades formaban milicias compuestas por grupos de vecinos de cada una de las localidades para que se armaran y, en caso necesario, prestaran sus servicios. Hasta finales del siglo XVII se conformó, por primera vez, un cuerpo militar permanente, el cual fue conocido como Regimiento del Comercio. Sin embargo, fue hasta el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, cuando se creó en Nueva España un ejército regular compuesto por fuerzas regulares y permanentes. Capítulo 6. Integrantes de los cuerpos militares. Como no se contaba con recursos necesarios para enviar regimientos suficientes desde la península ibérica, se decidió formar cuerpos veteranos y mantener a las milicias provinciales. Poco a poco, a esos cuerpos se integró un mayor número de criollos americanos y, en menor medida, de castas, indios y negros. Las amenazas externas provocadas por las guerras en contra de Inglaterra primero y luego por la invasión napoleónica a España hicieron que las fuerzas armadas aumentaran de manera progresiva. Sin embargo, el cambio del número de soldados que lo componían no se hizo patente sino hasta la segunda mitad de 1810. Capítulo 7. Un plan para acabar con la insurgencia. Desde el inicio de la insurgencia,
Félix María Calleja se convirtió en uno de los jefes más importantes del ejército realista. El 8 de junio de 1811, Calleja dio una demostración de fuerza para acabar con la rebelión, al proclamar un programa conocido como el Plan Calleja, que consistía en la movilización de la población civil mediante la creación de milicias en cada localidad para su autodefensa. Este plan funcionó hasta cierto punto, pues la insurgencia poco a poco fue perdiendo espacios que antes había detentado. Capítulo 8. Nueva política militar. A principios de 1813, Calleja se convirtió en virrey de Nueva España. Este suceso hizo que la política novohispana terminara de militarizarse y siguiera un plan de acción completamente ofensivo. En lo sucesivo, se consignó al ejército realista evitar cualquier coalición con las tropas insurgentes, mantener sus guarniciones y acabar con los posibles vínculos que los rebeldes hubieran establecido con los habitantes de los pueblos. Bajo el amparo del poder del virrey, el ejército comenzó a emplear el terror como medio eficaz para disuadir ejecuciones, confiscaciones de ganado, destrucción de herrerías que pudieran ser utilizadas para la elaboración de armas, quema de plantíos de las comunidades que colaboraran con los insurgentes, exhibición en la plaza pública de los cadáveres de disidentes, trabajos forzosos, así como toda una serie de castigos ejemplares. Capítulo 9. Problemas de un ejército incipiente. El ejército realista también enfrentó innumerables problemas. El ejército del centro, por ejemplo, se fragmentó y subdividió en pequeñas guarniciones. Los regimientos de caballería y de dragones de España, México, San Luis Potosí, San Carlos y el cuerpo de lanceros, haciendo que los distintos escuadrones, pelotones, regimientos y compañías perdieran disciplina y control en el mantenimiento de sus armas y equipos. Al cabo del tiempo, todo esto, sumado a la falta de dinero, conllevaría el progresivo debilitamiento militar. Capítulo 10. Resistir e indultar. A partir de que en 1816 Juan Ruiz de Apodaca asumió el cargo de virrey de Nueva España, fue evidente un cambio en la política hasta entonces seguida respecto a la insurgencia. El nuevo virrey, a diferencia de su predecesor, intentó pacificar el reino mediante la conciliación y la oferta de indulto a los rebeldes que depusieran sus armas. A partir de la administración de Apodaca, el modo de lucha del ejército realista cambió. Las guerrillas que empleaban los insurgentes en contra de los realistas no solo hacían ineficientes las acciones de los últimos, sino que desmoralizaban a su tropa. Este desgaste progresivo del ejército reventó cuando Agustín de Iturbide, joven y exitoso militar que había destacado en los años de mayor guerra, fue comisionado por el virrey para acabar con la guerrilla de Vicente Guerrero. De manera paradójica, Iturbide aprovechó su mando militar para desconocer al gobierno y proclamar la independencia. A partir de ese momento, los pronunciamientos de jefes militares fueron una constante en la historia de México.